Ay, qué bueno. Ya lista. Ya lista. Hoy sí a tiempo usted. Ay, sí, mire que yo he tenido problemas con el internet, que nos peleamos con los de Claro y ya lo arreglaron finalmente. Sí, hombre, sí, hombre. Ya está ahí la licenciada Cárcamo Duarte. Buenas noches, ¿Qué Giselle. tal, licenciada Buenas Cárcamo? noches. Buenas noches, licenciada. Bienvenida, buenas noches. Hola, Giselle, gracias por aceptar. No te escucho. Ya, ahí, probemos otra vez. Muy poco, muy a lo lejos. Ahí ya se fue. No, no se te escucha. Bueno. ¿Tienen listas sus preguntas? ¿Qué le van a preguntar? ¿Sobre qué queremos platicar con ella? Ponemos la cámara, ¿verdad? Es una solicitud que les hice para que... Después del oso que pasé preguntando, Lilic, disculpe. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Quedé. De verdad, qué pena. ¿Sabe? Usted no tiene como días así en donde los días solo pasan. Algo así fue. Entonces ¿verdad? cuando yo le pregunté y luego volví a ver y yo, qué oso, perdón. Vamos a probar. Te escuchamos mejor, pero no muy claro. Bueno, está mi esposo en el gimnasio haciendo ejercicio y estoy yo, o sea. Buenas noches. Pero esperemos que en el transcurso se corrija. Se mejore el audio. Se oye como entrecortado. Hablen Vamos a todo ver. todo el volumen. ¿No? Tal vez si usa audífonos funciona mejor. Sí. Bueno, saben que el otro martes no hay clase, ¿verdad? No se vayan a conectar, les voy a dar el día, ¿oyeron? Para que descansen y Kelly pues se enfoque, ¿verdad? Con el descanso. Eso pasa. Ay, Te Eso lo pasa. agradecemos mucho. Eso pasa. Ah, sí, yo pensando en usted. Es que Kelly está como cuando uno mira el post y ahí dice, se vende tal cosa a tal precio. Y las preguntas son, ¿qué cuesta? ¿O me puede dar el precio? Y ahí está el precio. Le prometo que jamás había sentido tanta vergüenza en mi vida. De verdad, nunca me habían pasado esas cosas. Me siento muy apenada. No, Perdón. esas cosas pasan. Yo pensé que yo no había puesto el post. Yo pensé que no lo había puesto, pero sí estaba. Bueno, vamos a esperar que esté lista nuestra invitada de honor el día de hoy. Y vamos a Bueno, ahí me escuchan mejor. Perfecto, ahí está perfecto. Sí, me oyen bien. Ahora yo los escucho poco a ustedes. ¿En serio? ¿Aún Sí. así? A veces la tecnología nos hace estas vueltas, ¿verdad? Y es que estas cositas puestas duelen un poco los oídos. Los oídos. Bueno, jóvenes, bienvenidos y bienvenidas todas y todos. Vamos a poner nuestra cámara como se los había pues pedido como una deferencia a nuestra invitada para que no sienta que está hablando solo a la cámara. Me parece buena idea. Sí, regularmente no lo pedimos, pero lo agradecemos cuando lo hace. El día de hoy, en esta clase que es Escuelas de Psicología 3, estamos, para poner un poco en contexto a nuestra invitada, estamos revisando la historia de la psicología en Latinoamérica y la historia de psicología particular en Guatemala antes de entrar con los
psicólogos, aunque ya empezamos a ver, ¿verdad? Los psicólogos en América que han aportado a la psicología. Y entonces estamos ahora haciendo una lectura del artículo que la licenciada Cárcamo escribió y el otro artículo para caer en cuenta de cómo ha sido la psicología en este país. Y para el día de hoy, la licenciada Gisela Cárcamo muy amablemente aceptó compartir con nosotros en esta clase su experiencia. La licenciada Cárcamo de verdad es una invitada de lujo para esta noche porque es una de las profesionales quizás más influyentes en la psicología en Guatemala. El currículum de la licenciada Cárcamo pues es muy extenso y sería una clase para leer su currículum, pero no lo vamos a hacer porque queremos aprovechar mejor la presencia de la licenciada, pero es psicóloga y ha participado desde muchos años atrás muy activamente en el desarrollo, la promoción de la psicología. No solo en la Asociación Guatemalteca de Psicología y en la formación del Colegio de Psicólogos de Guatemala, sino que también en el desarrollo de la ciencia. Ella ha dirigido varios de los congresos que se han hecho en Guatemala en la psicología. Entonces le debemos mucho en la psicología a su entusiasmo, a su compromiso con la ciencia. Es una verdadera líder, una mujer que de verdad influye. Y pues prueba de eso es que tenemos un colegio de psicólogos al día de hoy, ¿verdad? Que todos los psicólogos de Guatemala creo que reconocemos ese aporte de la licenciada. Entonces les decía que pues es muy amplio el currículum, pero creo que esos datos son importantes para ponernos un poco en contexto. Ustedes son muy chavitos, no conocen todavía todo el trabajo de nuestra invitada de honor. Entonces, de nuevo, le agradezco mucho a la licenciada Alma Gisela Cárcamo que haya aceptado esta noche regalarnos parte de su tiempo para que ustedes pues conozcan un poco de la psicología. La idea es que sea una conversación a partir de las inquietudes que ustedes tengan y pues vamos a ir haciéndole pues las preguntas que ustedes tengan, lo que ustedes quieran saber sobre la historia de la psicología y la historia del Colegio de Psicólogos en Guatemala, que creo que este año está arribando a su mayoría de edad, ¿verdad? 18 años. Y, 13. ¿Cómo? 13 porque fue en el 2007. 13 años, no tenemos 18 todavía, entonces 13 años y de tener psicólogo. Entonces, si quieren empiezo yo pues dándole la bienvenida a la licenciada Cárcamo y tal vez si nos cuentas un poquito de tu carrera profesional. Bueno, primero, gracias por la invitación. La verdad es que siempre es agradable y motivante conversar con jóvenes. Esa es una de las cosas que a mí más me gustan de trabajar en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Estar en contacto, a pesar de que no estoy en la docencia ahora, ¿verdad? Pero estoy más en la administración, pero uno tiene mucho contacto con los jóvenes y a mí me agrada mucho sentir y llenarme de esa energía que los jóvenes proyectan, ¿verdad? Me gusta sentir ese entusiasmo, esa ilusión, esos sueños, esos proyectos que los jóvenes tienen, ¿verdad? Y pues gracias a César, que ha sido compañero de batallas en algún momento, de luchas gremiales académicas para pues obtener algunos logros en nuestro país, ¿verdad? La psicología en Guatemala realmente comparada con la psicología de otros países pues es bastante joven, ¿verdad? Como ya bien lo dijo César, pues yo soy psicóloga egresada de la Universidad de San Carlos en el año 86, así que ya hace muchos años. Y luego cursé una maestría en Reingeniería y Tecnologías de Aseguramiento en la Universidad Francisco Marroquín.
pero realmente yo soy sancarlista de corazón. Amo a mi universidad entrañablemente, a ella le debo en parte quién y lo que soy, y realmente me ha formado mucho, ¿verdad? Así que tengo un poquito repartido mi corazón, ¿verdad? Porque mis 3 hijos, no, 2 de mis hijos se graduaron en la Universidad Rafael Landívar. Y el que es biólogo, pues sí se graduó en la Universidad de San Carlos. Así que, pues he participado mucho en diferentes actividades, ¿verdad? Académicas, gremiales. La verdad es que soy un poquito inquieta, con mucha energía. Y entonces ando siempre haciendo cosas, ¿verdad? Y ojalá muchos de ustedes vayan en esa línea, en ese camino, porque realmente, como les digo, la psicología en Guatemala es joven y falta mucho por hacer. Y se necesitan jóvenes, como lo fue en su momento César. Y me voy a permitir ahí contarles un poquito cómo fue que llegamos a la AGP. Así que, pues ojalá ustedes sean así de activos, de visionarios, que tengan ese compromiso, esa responsabilidad por la psicología en Guatemala, por generar espacios para su carrera y la dignificación profesional que tanto se necesita, pues no solo en Guatemala, ¿verdad? Sino en todo el mundo. Y pues yendo un poquito a cómo nos conocimos con César. Él era jovencito, así como ustedes, estaba recién graduado de la universidad. Y pues habían elecciones de la Asociación Guatemalteca de Psicología. Y me llama la maestra Ana María Jurado y me dice, mira, Ise, fíjate que hay elecciones y platicamos con Rosalía, con Nazarita, que yo no sé si en algún momento César se las ha mencionado, pero somos, como nos nombraron hace poco, las inmortables, ¿verdad? Las que hemos venido trabajando de la mano todas estas luchas. Y queremos que acepten la coordinación. Y eso fue como 1 o 2 días antes de que fueran las elecciones. Y me dice, mira, estamos pensando en algunos patojos de la universidad que están recién graduados, que son muy buenos. Y dentro de ellos estaba César, ¿verdad? Estaba Ana Cecilia Escobar, Claudia Pineda, me parece que era su apellido, Lisa González, y bueno, pero no sé si se me escapa alguien más, pero la idea era que yo no conocía a ninguno de ellos, ¿verdad? Porque como les digo, pues soy de la Universidad de San Carlos y ellos todos de la URL, entonces yo fui a ciegas a esa elección que fue en una casa farmacéutica, me recuerdo, en la calzada Roosevelt, hace muchos años, por supuesto. Y bueno, se llevaron a cabo las elecciones y nosotros ganamos, ¿verdad? Y así fue como empezamos a trabajar y empezó nuestra relación con César y todas estas personas que pues a la fecha tenemos una buena relación, ¿no? Así que muchas gracias de nuevo por la invitación y yo esperaría, como dijo César, que sea un conversatorio realmente, ¿verdad? Donde ustedes presenten sus inquietudes y yo con mucho gusto en lo que cabe y pueda, pues voy a compartirles. Por lo que observé antes de empezar la actividad, ustedes son un grupo muy bonito, con mucha armonía, mucha cordialidad y eso pues obviamente va a facilitar y va a hacer que la actividad pues sea más agradable. Ok, entonces ya saben un poquito de cómo empezó. Antes del colegio existió la Asociación Guatemalteca de Psicología, AGP, que mencionaba Gisela, eso es. Y ahí fue donde estuvimos, solo te hizo falta mencionar a Nubia Leiva, que falleció recientemente. Sí, hace como un año, sí. Ajá, de quienes sí. estuvimos ahí. Pero éramos landivarianos, la mayoría entusiasmados y desconocedores de a lo que nos estábamos metiendo en ese entonces, porque era el tercer gobierno de la AGP. O sea, llevaba muy poquito tiempo de que se había formado. ¿Qué quisieran conversar ustedes con la licenciada Carca? A ver, Marines.
Buenas noches. Pues gracias, licenciada, por la oportunidad de, pues, de conocerla, ¿verdad? Y pues que yo quisiera, pues tengo la inquietud o sea, cómo funciona el colegio, qué beneficios tiene para los psicólogos en sí, el colegio de psicólogos. Pues quisiera empezar como contándoles que para responder a tu pregunta que nosotros en la AGP, cuando estuvimos en la directiva, pues tuvimos la inquietud de querer formar nuestro colegio porque inicialmente pertenecíamos al Colegio Profesional de Humanidades, que acoge a muchas carreras. Y como dice el dicho, a quien dos amos sirve, a uno engaña, ¿verdad? Y nosotros realmente no teníamos solo el colegiado activo del Colegio de Humanidades y de ahí más nada, ¿verdad? Y luego, cuando se organizaban congresos que regularmente los hacía la Asociación Psiquiátrica de Guatemala, nosotros los psicólogos ávidos de conocimientos se los llenábamos, ¿verdad? Eran exitosos porque nosotros íbamos, porque la Asociación Psiquiátrica, o sea, el conglomerado de ellos, o sea, la cantidad de psiquiatras en Guatemala, pues es relativamente poco, ¿verdad? Y bueno, así surge la idea de crear el colegio. Nos llevó 4 años lograrlo. Fueron 4 años de lucha en que ya desmayábamos, pero yo les decía, no, tenemos que seguir porque si bajamos la cabeza no vamos a tener nuestro colegio. Y después de 4 años lo logramos y el objetivo primordial de los colegios profesionales, y como ustedes saben, las universidades nos acreditan académicamente. O sea, nos dan un título que dice que nosotros obtuvimos ciertos conocimientos, que aprobamos los exámenes correspondientes y que nos hicimos acreedores a un título que de alguna manera certifica que contamos con esos conocimientos para ejercer una u otra profesión. Pero si solo si estamos colegiados activos, nosotros tenemos el permiso legal para poder ejercer, ¿verdad? Lastimosamente, muchas empresas, ONGs e incluso algunas universidades, pues no exigen el colegiado activo, ¿verdad? Y realmente todas las acciones que uno pudiera llevar a cabo como profesional, si no está activo, son ilegales, ¿verdad? De hecho, aquí tengo a la mano la ley de colegiación profesional obligatoria. Esta es la que compré la primera vez. Es la única que tengo cuando íbamos a crear el colegio y la tengo ahí toda marcada con todo lo que pues tuvimos que estudiar en su momento para poder manejar toda esa información. Y los colegios, como les digo, nos dan ese permiso legal. Y para estar activos nosotros debemos de pagar una cuota mensual, que esa cuota mensual obedece a un impuesto que dice la ley que debemos pagar, ¿verdad? Ese impuesto está dividido en 2 partes, en 3, mejor dicho, uno para el colegio, otro para la Asamblea de Presidentes y otro para la Universidad de San Carlos. Entonces, las personas a veces se quejan un poquito en cuanto a la cuota. El colegio es de los colegios más económicos en ese sentido y como les digo, es un impuesto que la ley pone. No es que nosotros lo estemos inventando, ¿verdad? Sino que la ley lo estipula. Cuando estamos activos, pues obviamente tenemos derecho a participar en todas las actividades que lleva a cabo el colegio. Según la ley, los agremiados, los colegiados activos tenemos derechos, pero también tenemos obligaciones, ¿verdad? Así que, creo yo que además de permitirnos el ejercicio legal de la profesión, los colegios nos permiten también tener como un sentido de identidad, ¿verdad? De pertenencia. Los psicólogos hemos estado muy dispersos, no somos muy unidos, muy solidarios y pues yo creo que es importante ir fomentando ese sentido, ¿verdad? El colegio ha crecido enormemente, realmente de una manera, creo yo, desproporcionada.
para los pocos años que tiene de fundación, ya tenemos, creo yo, que un poco más de 12,000 agremiados. Entonces, por un lado es preocupante, ¿verdad? Porque eso ha hecho que hayan muchos colegas que no hayan logrado todavía ubicarse profesionalmente. Están ejerciendo otras actividades, ¿verdad? Algunos como maestros de primaria, preprimaria y otros pues desempleados, lo cual, como les digo, es preocupante, ¿verdad? No sé si esto responde tu pregunta. ¿Quién fue la que me la hizo? Sí, fui yo. Sí, gracias. María Inés, si hay algo más que quieras que agregue, me dices. Voy a dejar que hablen mis compañeros y Va, pues tal vez más adelante si me entra alguna otra inquietud. Gracias. ok. Ok. A ver, Alejandra, su pregunta. Gracias. Pues yo tengo otra pregunta, pero algo que usted dijo me llamó mucho la atención y me da mucha duda. Entiendo que pues el gremio de los psicólogos ha crecido enormemente, ¿verdad? Durante los últimos años por el poco tiempo que tiene, puesto que tiene 13 años. Sin embargo, sé que hay psicólogos o tal vez hay psicólogos que no están como pagando esta mensualidad que usted este impuesto. Aún así se podría, digamos, ejercer o está permitido ejercer, no es ilegal ejercer sin pagar este impuesto. Es ilegal, ¿verdad? Y Ajá. todas las acciones que llevemos a cabo bajo ese estatus, pues están en ilegalidad. De hecho, hace poco ingresó al Tribunal de Honor del colegio un caso de una colega que emitió un informe psicológico, pero resulta que cuando lo emitió estaba inactiva. Y era un caso de una custodia familiar que se estaba llevando en un juzgado, ¿verdad? Entonces, ese informe que esta colega emitió, pues carecía de validez, ¿verdad? Así que ya se imaginan cómo le fue a la pobre persona que la había contratado, ¿verdad? Porque prácticamente ese informe no fue de utilidad en el proceso que se estaba llevando. Y ella, por su parte, como la denunciaron por eso mismo, ¿verdad? Por todo el malestar que generó, fue sancionada por el Tribunal de Honor, ¿verdad? Porque estaba ejerciendo de forma ilegal, que además es un delito, ¿verdad? Es un delito, comprendo. Hay falta la ética, pero es un delito, porque se está cumpliendo con un mandato constitucional. Pues entiendo, muchísimas gracias, licenciada, y pues aquí viene ya mi pregunta. Entiendo que hay algunas fechas que se perdieron. Yo estuve leyendo un montón de la historia de Guatemala porque el licenciado nos ha dejado mucho que leer y yo he estado investigando también por mi cuenta que hay algunas fechas perdidas de ciertos eventos psicológicos y que no se pueden dar datos específicos porque en el terremoto del 76 hubo varias pérdidas de un montón de archivos de la historia de la psicología, ¿verdad? Dado, puesto que la historia en nuestro país, en la psicología, empezó por este español Antonio, no me recuerdo el apellido, Antonio, no me acuerdo el apellido, pero Antonio, este español, fue el que empezó la psicología acá en Guatemala y usted, como que a mí me gustaría saber si se podría dar como una data o una fecha exacta de datos que registren tal vez el inicio de la psicología en Guatemala. Yo también tengo entendido, y voy a ver si yo me recuerdo del apellido de este señor que estás mencionando. Román es el apellido. Sí, porque les cuento que aparte, antes de responder a tu pregunta, dentro de algunas cosas que estamos haciendo ahorita, se está escribiendo una enciclopedia biográfica de profesionales de la psicología de América Latina nacidos antes de 1946, ya sea
vivos o fallecidos. Ujú. Y dentro de ellos, pues hay personalidades de Guatemala, ¿verdad? Como el doctor Otto Gilbert, que por cierto, el mes pasado cumplió 93 años, y haber hecho su entrevista con otra colega que fuimos juntas, realmente el escucharlo y conocer su vida y todo lo que hicieron en aquel momento, fue una experiencia realmente muy buena. Está también la biografía del doctor Fernando de León Porras, que es el primer psicólogo graduado en Guatemala. Él ya falleció y la escribió su hija Aymara de León, que tú la conoces, César. Pues también es psicóloga, ¿verdad? Está la biografía de la doctora Marta Julia García Sellers, que ella egresó de la San Carlos también, todos ellos fueron de la San Carlos, ¿verdad? Porque era la única universidad que tenía la carrera. Y pues se fue a estudiar a los Estados Unidos en la Universidad de Harvard, fue docente allá y realmente abrió muchos espacios, especialmente para los migrantes, ¿verdad? Y está también la de la doctora Josefina Antillón Mía, que ella pues tuvo muchos cargos importantes en la universidad, fue miembro del Consejo Superior Universitario y fue ministra de Educación. Hasta donde yo tengo entendido, pues la carrera de psicología nació en la Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos y data más o menos del año 1946. Después, con el tiempo, la siguiente universidad que cuenta con la carrera es la Universidad Rafael Andívar y así seguimos con, si no mal recuerdo, la Universidad Francisco Marroquín del Valle de Guatemala, Mariano Galvez y todas las universidades que en los últimos años han nacido en Guatemala y pues cuentan con la carrera, ¿verdad? La mayoría de ellas cuentan con la carrera de psicología, ¿verdad? Pero data de esos años y anteriormente pues era el departamento de psicología. Luego, a través de una gesta estudiantil que es como generalmente en la universidad se han hecho grandes logros. Los colegas de ese entonces que pues me refiero, por ejemplo, a Walter Soto, a Norberto Villatoro, a Roberto Pérez Vivaral, a Sonia Toledo, Vilma Echeverría, que ella ya falleció, pues tomaron las instalaciones del Consejo Superior Universitario, estaba en sesión el Consejo, y pues prácticamente los obligaron, ¿verdad?, que ese día conocieran la constitución de la Escuela de Ciencias Psicológicas. Ese día sesionó el Consejo hasta las 3 de la mañana y pues emitió un acuerdo y a partir de ahí se creó la Escuela de Ciencias Psicológicas que inicialmente estaba en el campus central y luego se trasladó al Centro Universitario Metropolitano conocido como CUM. Luego tomaron un edificio que estaba en construcción, que también fue la forma que encontraron para tener su propio espacio físico, ¿verdad? Y que pues ahí estuvo durante años, ahí estudié yo, que era el M5, le decíamos, y luego se pasó al CUM, como les decía, ¿verdad? Pero fue al interior de la Facultad de Humanidades que nace la carrera en Guatemala. Le agradezco mucho, licenciada, y disculpe, yo sé que mis compañeros pues también tienen preguntas, pero tengo entendido que, digamos, empezó en el 46. ¿Por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué no le damos oportunidad a una pregunta por persona y de ahí hacemos otra ronda? Me parece. Sí. Bueno, Natalia, tiene el tiempo usted. Gracias. Yo le quería preguntar, pues buenas noches primero, perdón. Y le quería preguntar, o sea, ¿cómo eligen como que a sus juntas directivas y todo eso? O sea, ¿cómo es el proceso como para llegar a formar parte de la junta directiva? Ok, esa es una bonita pregunta porque déjenme decirles que cuesta lograr que la gente participe para estos cargos lo que no tienen idea, ¿verdad?
A veces dicen, ay, pero siempre los mismos. Pues sí, pero es que no hay quien quiera participar, ¿verdad? Porque todo esto es ad honorem, ¿verdad? Uno no recibe ni un solo centavo, al contrario, ¿verdad? A veces hay críticas y bueno. Todos los colegios profesionales, según lo norma la ley, tiene o está constituido por 4 órganos. ¿Cómo decirles? El máximo órgano es la Asamblea General, que está constituida por todos los colegiados activos, ¿verdad? Los inactivos ahí quedan fuera, no tienen voz ni tienen voto, solo los activos. La Junta Directiva, que está constituida por 7 miembros, que es el ente ejecutivo del colegio. El Tribunal de Honor, que está constituido por 9 miembros, y el Tribunal Electoral por 7 miembros. Entonces, cada órgano tiene su propia normativa, aparte de los estatutos que rigen el colegio y la ley de colegiación profesional obligatoria. Entonces, con base a los reglamentos correspondientes y los estatutos, el Tribunal Electoral convoca elecciones y pues ahí se inscriben las planillas conformadas por profesionales que llenen los requisitos que indica la ley. Y así se llevan a cabo las elecciones. El Tribunal Electoral es el único órgano que dura en sus funciones 3 años. Los otros órganos duran únicamente 2. Ok, gracias. A ver, Mónica López. Perdón, estaba apuntando. Buenas noches. Pues ya la pregunta que me surgió cuando estaba hablando sobre lo de los colegiados, cuando uno decide abrir una clínica, ¿qué procesos se deben tomar? O sea, ¿le cobran a uno tal vez algún permiso o algo para poder abrirlo como psicólogo, aparte de estar colegiado? Hay ciertos requisitos que hay que cumplir. Uno es con el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Hay una oficina específica donde hay que pues ir, llenar un formulario, cumplir ciertos requisitos y ellos van a hacer una visita al lugar donde uno tiene la clínica y la califican, ¿verdad? Por ejemplo, si tiene suficiente ventilación, si tiene un baño, si el lugar es apropiado para atender a las personas, si tiene sala de espera, bueno, etc. Y entonces ya luego de cumplir con los requisitos, el ministerio otorga como una constancia donde autoriza pues que uno tenga su clínica privada. El colegio como tal no autoriza, o sea, no tiene nada que ver en ese sentido, ¿verdad? El requisito prácticamente es que se esté colegiado activo, ¿verdad? Y de alguna manera lo que promueve el colegio es que los colegas se capaciten y se actualicen, porque realmente cuando uno se gradúa se da cuenta de que no sabe mucho, ¿verdad? Y que hay mucho camino que recorrer y hay mucho que estudiar. Lastimosamente, hasta ahora es que hay programas de posgrado. Cuando yo estudié, pues fuimos muy autodidactas y traíamos a una persona de fuera y nos inscribíamos en un curso y después en otro, pero programas formales de posgrado eran escasísimos, ¿verdad? Luego, poco a poco han surgido algunos, han desaparecido otros porque pues de alguna manera tienen que ser autofinanciables, ¿verdad? Y no hay mucha participación en algunos y se han tenido que cerrar en las diferentes universidades. Algunos pues son un poquito caros, poco accesibles porque en promedio el poder adquisitivo del psicólogo pues es bajo, ¿verdad? Y luego pues hay profesionales que han tenido mucho éxito, pero son los menos, ¿verdad? Hay mucho campo en el país, pero realmente las ofertas laborales no son muchas, ¿verdad? Entonces sí se requiere de que nosotros asumamos esa responsabilidad, ese compromiso, nos preparemos debidamente precisamente para generar esos espacios, para trascender y para tener éxito en la profesión. Ok. No veo ninguna manita levantada. Le damos la oportunidad a Alejandra entonces para su segunda pregunta.
Gracias. Y entiendo que en el 46 fue que empezó, digamos, la historia de psicología aquí en Guate. Sin embargo, pues también estuve leyendo que en el 74 se creó la Escuela de Ciencias Psicológicas. No era como una carrera per se, ¿verdad? Sino era una escuela como cualquier escuela, una escuela, por ejemplo, de inglés, ¿verdad? Y después, como que era una institución aparte de la facultad como tal, de la Universidad de Humanidades. Y después se hizo parte del, del pensum de la Facultad de Humanidades. ¿Cómo es que esto pasó? No, ahí hay un poquito de confusión. Sí, yo estoy muy confundida, por eso pregunto. Bueno, yo te voy a contar. Como les decía, cuando se inició la carrera de psicología, pues pertenecía a la Facultad de Humanidades, que tenía un departamento de psicología. Así tenía otros departamentos de arte, de filosofía, de historia, etc. Y uno era el de psicología. Pero los aguerridos colegas que les mencioné, pues estaban un tanto insatisfechos por algunas razones y decidieron que querían su propia facultad en ese momento. Pero pues la universidad tiene una ley orgánica y de alguna manera hay ciertas lagunas y era un poquito difícil la interpretación de esa parte de la ley. Entonces fue cuando yo les contaba que tomaron el edificio de rectoría donde estaba sesionando el Consejo Superior Universitario y como a las 3 de la mañana el Consejo resolvió que autorizaba la creación de la Escuela de Ciencias Psicológicas. La Universidad de San Carlos está conformada por facultades, que son 10, escuelas no facultativas, que son 13 si no mal recuerdo, y una de ellas es la escuela, pero tiene todas las credenciales que tiene cualquier facultad. Lo único es que no se llama facultad, sino escuela, ¿verdad? Pero emite títulos igual como lo hace una facultad. Comprendo. Y aparte, la universidad tiene ya 22 centros universitarios, ¿verdad? Porque se descentralizó la educación a todos los departamentos. Inicialmente estaba nada más el CUNOC, que es en Occidente, el CUNOR, que es en Cobán, y creo que en Mazatenango. Y de ahí, pues empezaron a inaugurar los centros universitarios de tal forma que ahora están en todos los departamentos, pero no están todas las carreras en todos los departamentos, ¿verdad? Sino que, pues, por ejemplo, en Quetzaltenango, pues está medicina, está arquitectura, odontología, económicas, y así vamos viendo en diferentes centros universitarios diferentes carreras, ¿verdad? Pero la escuela es una unidad académica más de la universidad con todas las credenciales que debe de tener, ¿verdad? Perdón, no me pasó esto del mute. Gracias por la información. Yo creo que ya está más claro cómo están las cosas ahí. Le dejo la palabra a Alicia. Ok. Es que en otras universidades, tal vez el término que confunde es escuelas y departamentos, ¿verdad? En otras universidades es un departamento de psicología y en la Universidad de San Carlos es una escuela. Ajá. Aunque hay universidades que se llaman facultad de psicología, pero no sé si eso puede existir. Facultad de psicología, existe. Sí, si no existe en la San Carlos. Fíjate que sí, no tiene nada que ver. La verdad es que en todos lados debería de ser ya facultad de psicología, pero bueno, por alguna razón no es así. Y ahorita que mencionas que en algunas facultades, que en algunas universidades es facultades donde una de ellas es la Mariano Gálvez. Y que algo que yo no termino de entender, menos de aceptar,
es que el decano de la Facultad de Psicología en dicha universidad es un pediatra, un neurólogo pediatra, ¿verdad? Entonces yo no acepto que dirija la Facultad de Psicología, ¿verdad? Tiene que ser un psicólogo. Sí. Yo creo que para que sea una facultad se necesitan como ciertos requerimientos para ser facultad tal cual. No los conozco, pero pienso que por ahí podría ir. Bueno, le damos la palabra a Lizzy a ver qué nos dice, qué pregunta Lizzy. Buenas noches. A mí me gustaría saber por qué el Día del Psicólogo en Guatemala se celebra el 23 de julio. Bueno, tiene que ver siempre con, me da pena, pero todo esto se origina en la Universidad de San Carlos, ustedes, ¿verdad? Porque como saben es la tricentenaria Universidad de San Carlos. Un 23 de julio, bueno, 23 empezó y terminó 24, ¿verdad? La sesión del Consejo, que fue cuando aprobaron la Constitución de la Escuela de Ciencias Psicológicas. Y unos años después, siempre en la escuela, liderado el movimiento por el licenciado Víctor Hugo Lemus, que fue mi docente, por cierto, se empezó la gestión para que ese día se conmemorara el Día Nacional del Psicólogo. Y se logró, bueno, todo se conjuga, ¿verdad? En la época del presidente Marco Vinicio Cerezo Arévalo, siendo el ministro de Salud el doctor Carlos Soto, papá del ministro Carlos Soto, que estuvo en el periodo de gobierno anterior y que es papá de una colega nuestra que tú conoces, César, que es Odilí. Entonces, como pues bajo esas circunstancias, siendo el ministro de Salud y su hija psicóloga que egresada de la Universidad de San Carlos y en estos movimientos, pues se logra que el licenciado Marco Vinicio Cerezo Arévalo emita ese acuerdo gubernativo donde se dice que el Día Nacional de Psicólogo será el 23 de julio. Y por eso es que se celebra en esa fecha, ¿verdad? Y que, por cierto, hay asueto. La iniciativa privada creo que no lo da, pero en todas las instituciones del gobierno, del Estado, no sé si en las universidades, pero pues ese acuerdo dice que los psicólogos tenemos asueto para que podamos celebrarlo. Muy bien, gracias Lizzy. A ver, Kelly. Buenas noches. Yo quiero hacer una pregunta, pero espero esté bien formulado. La verdad que sí me costó bastante formularla. Es un tema que realmente me llama muchísimo la atención. Mi pregunta es si existe algún tipo de representación de personas con discapacidad en el... Ay, se me olvidó. ¿En el colegio? En el colegio, pero me refiero a dos cosas. Si existen psicólogos que tienen alguna discapacidad, ya sea sensorial o de la comunicación, o también si hay psicólogas que atiendan a personas con discapacidad. De hecho, sí hay psicólogos con discapacidad visual, especialmente que yo conozco. Y pues también hay colegas que atienden personas con estas discapacidades, ¿verdad? El colegio ha participado con un representante ante no sé si es asociación o comisión nacional contra la discapacidad, y que está Héctor Alfredo Molina Loza anteriormente, que fue el anterior presidente. Y nosotros como colegio, en las actividades que hemos llevado a cabo, si ustedes han participado en alguna, pues hemos tratado de tener como eje transversal la inclusión, ¿verdad? De hecho, en las actividades académicas, el congreso que se llevó a cabo el año pasado, pues teníamos lengua de señas, ¿verdad? Porque sí creemos que es importante
importante que nosotros como psicólogos estemos sensibles a esas necesidades de nuestros mismos colegas y de la población, ¿verdad? Ok. Muy bien, a ver, ¿quién más tiene alguna inquietud que quisieran plantearle a la licenciada? Yo tengo una pregunta, licenciado. Muchas gracias. Natalie. Pues mi pregunta es, ¿cuál sería el mejor consejo que le pudiera dar a los recién graduados de psicología? Estudien, estudien y estudien, ¿verdad? Ujú. Esa es una cosa. Miren, yo estaba viendo hace unos días y en los programas de posgrados que hay en Guatemala tienen diferente nombre, pero a la final casi es lo mismo, ¿verdad? Se orientan más hacia lo clínico, lo educativo y lo organizacional. Y si vemos en otros países hay muchas más especialidades, ¿verdad? Entonces es importante ir abriendo brecha para que pues esas especialidades, ya sea que vengan a Guatemala o se generen los espacios para poderlas estudiar, pues ahora con la virtualidad, yo creo que eso se facilita enormemente, ¿verdad? Ayer tuvimos, por ejemplo, una conferencia sobre psicología aeronáutica. En Guatemala solo hay una colega que tiene esa especialidad y pues están haciendo esfuerzos con aeronáutica civil como para que pues se dé espacio a psicólogos en ese campo. Porque contaba ella que hay una psicóloga ahí, pero bueno, cuando necesitan algo le piden favor de algo, pero realmente no es que ella tenga la especialidad, perdón, y esté contratada para ello. Y está también la psicología ambiental, la psicología del deporte. O sea, hay una gran gama de especialidades. Entonces, ustedes van a graduarse, van a salir con algunos conocimientos generales. Y pues ahora lo que toca después es, está bien que piensen en abrir su clínica o trabajar en alguna institución que pues, les guste o tengan la oportunidad. Pero sobre todo yo creo que deben de tener un compromiso con ustedes mismos y con el país de sí estudiar, ¿verdad? De realmente ser profesionales competentes, de tener un ejercicio ético de la profesión, porque ser ético en la profesión no es únicamente no cometer alguna falta, ¿verdad? O algún error, sino es buscar ese crecimiento, esa constante capacitación para brindar un buen servicio, ¿verdad? Entonces sí, creo que eso es algo muy importante. Creo también que algo que deben de tomar en cuenta es pues nuestra población, ¿verdad? A veces estamos como muy enmarcados o dentro de nuestros 3 metros cuadrados, ¿verdad? Y no salimos más allá a conocer la realidad guatemalteca, la realidad de nuestra niñez, la realidad de nuestros adolescentes que tanto nos necesita, ¿verdad? Hace unos años, precisamente cuando iban a haber elecciones de país, estábamos conversando y al final pues tuvimos una discusión ahí un tanto acalorada. Y me decía alguien, es que todos tenemos la misma oportunidad en el país. Y yo les digo, mentira. Y yo les preguntaba, bueno, ¿será que los niños del altiplano, que tienen sus cachetitos rojos, coloraditos, pero no de sanidad, sino de lo quemado por el viento, ¿verdad? Y con sus moquitos aquí, tienen las mismas oportunidades que nuestros hijos, por ejemplo, ¿verdad? Que han estudiado en colegio privado o universidad privada, definitivamente no, ¿verdad? Entonces yo creo que para dar un buen abordaje, para comprender, para proponer, es necesario que nos involucremos en todo sentido, ¿verdad? A todo nivel. Que conozcamos la realidad de nuestro país, de nuestra población, sus necesidades, sus limitaciones. Miren ustedes el grado de nutrición que hay en Guatemala y mucho del daño que se origina en
en la niñez, ¿verdad? Por la desnutrición ya no se recupera. Entonces, ¿qué nos espera como país con una población con esas deficiencias? Pues, ¿verdad? Así que yo creo que nosotros que somos privilegiados, porque menos del 1% de la población de Guatemala somos los que tenemos la gran dicha, el privilegio de tener estudios superiores en la universidad. Somos los llamados, los responsables a incursionar en todas estas áreas y hacer algo desde nuestro campo, ¿verdad? Desde nuestra disciplina, desde nuestra profesión, ayudar a salir adelante a estas gentes que tanto lo necesitan y ayudar también a Guatemala que pues que no veamos todo lo que está pasando actualmente, ¿verdad? Que tanto lo necesita. Muchas gracias, licenciada. Bastante enriquecedor su consejo. Ya son los años, los porrazos que he tenido ustedes. O sea, en resumidas cuentas, no hay que reducirnos a la clínica. Hay todas las Así oportunidades es. posibles, Así ¿verdad? es, Hay que sí, pensar. ajá. Ok. ¿Quién más tiene? No veo manitas levantadas. ¿Quién tiene pregunta? A ver. Luis Licenciado, está sí, preguntando. somos... Ajá. Gracias. Sí, yo tengo dudas si, digamos, bueno, entiendo que la actualización del conocimiento siempre es importante por distintos motivos, además del trabajo clínico y teórico, pero me gustaría saber si a través del Colegio de Psicólogos, no sé, hay alguna como red de conocimiento, si podemos, digamos, si nos brindan el conocimiento de la existencia de becas o programas o cursos o no sé, que puedan también ser útiles para nosotros o bueno, para las personas que están, que son colegiadas activas. Ay, de hecho, el colegio tiene una comisión de créditos académicos que creo yo que es uno de los pilares fundamentales de los colegios profesionales. Y a raíz de que el colegio se constituyó, se han logrado hacer alianzas estratégicas con colegios de otros países y se han llevado a cabo actividades, por ejemplo, con la APA, ¿verdad? Se tiene alguna relación con la FIAP, con la ULAPSI. En el año 2016, en Guatemala, nosotros fuimos con María del Pilar Gracioso a Perú en el año 2004, creo que fue. Y fuimos a pelear por la sede del Congreso Iberoamericano de Psicología y lo peleamos contra Argentina, ¿verdad? Y pues por supuesto que no nos lo dieron, ¿verdad? Dijeron que no teníamos la capacidad para organizar esos congresos. Y le digo a María del Pilar, mira, bueno, está bien que no nos lo den, pero yo voy a hablar con el doctor Fernández Álvarez. Le dije que se organicen congresos regionales de la CIP, que es la Sociedad Interamericana de Psicología, donde Guatemala ha tenido buena participación. De hecho, la doctora Sandra Luna acaba de dejar el cargo como presidenta de la CIP, que es guatemalteca. Y pues hablé con el doctor Fernández Álvarez y aceptó que se crean los congresos y le dieron, porque yo le puse la condición, ¿verdad? Entonces le dije, bueno, pero que sea Guatemala el primer país donde se lleve a cabo. Y efectivamente así fue, se llevó a cabo en las instalaciones de la Universidad del Valle, tuvo mucho éxito. Ahí conocí al doctor Francisco Santolaya, que es el presidente del Colegio Oficial de Psicólogos de la Comunidad Valenciana y también presidente de como de la Asamblea de Colegios de España, ¿verdad? Porque en España cada estado tiene su colegio. Aquí no, en Guatemala solo tiene uno. Y pues firmamos un convenio de cooperación académica con el colegio y en ese momento nos dieron el Congreso Iberoamericano de Psicología para llevarlo a cabo en el año 2016. Creo que estábamos en el año 2010, si no mal recuerdo,
Y yo pensé para mí, hasta dentro de 6 años, ¿verdad? Pero los años se fueron volando, llevamos a cabo ese congreso, fue en la antigua Guatemala, en la Casa Santo Domingo. Tuvimos más de 1000 participantes, realmente fue un éxito rotundo ese congreso. Y pues vinieron personas de otros países y una muy buena participación de estudiantes y profesionales guatemaltecos. El colegio, pues según lo norma la ley, inicialmente pues está para los colegiados activos. Sin embargo, en los estatutos se amplió un poco más y de hecho ahorita se estaba haciendo una consulta legal porque a raíz de unos diplomados que estamos llevando a cabo con Cibersalud, que es una asociación española, algunos colegas de otros países querían participar, pero no podíamos, ¿verdad? Porque no estaba autorizado. Pero ahorita que ya se revisó la normativa, el asesor jurídico, por cierto, pues dice no hay ningún inconveniente, lo tenemos que pasar a junta directiva y dentro de ello está también que puedan asistir a estas actividades estudiantes, ¿verdad? Que antes no tenían acceso a este tipo de actividades, sino hasta que estuvieran graduados. Así que próximamente, que esto próximamente les digo tal vez un mes, ustedes si gustan participar en estas actividades que el colegio está promoviendo, pues van a poder hacerlo. De hecho, para lo que queda de este segundo semestre, pues tenemos 2 diplomados más con el Colegio de la Comunidad Valenciana de España siempre. Tenemos otro con CREARE, que es una empresa guatemalteca que está constituida por colegas muy responsables, me parecen a mí muy comprometidos y capaces, y así con otras instituciones, ¿verdad? Y para el año entrante, pues viene nuestro quinto o sexto, César, ya no me recuerdo, sexto congreso es, ¿verdad? Sexto. Nacional, el Congreso Nacional. En el anterior tuvimos la participación de más de 3000 personas. La pandemia nos obligó a hacerlo virtual y cambiamos la ruta y lo montamos a 1000 por hora, pero lo logramos y esperamos pues ahora tener mayor participación. Así que desde ya están cordialmente invitados. Que realmente es, en su momento para los colegiados activos fue gratuito y para los estudiantes creo que fue una cuota así como muy simbólica, ¿verdad? Así que estamos seguros que van a poder participar. Muchísimas gracias. Luz. Sí, gracias. Buenas noches, licenciada. Yo tengo 3 preguntas. La primera sería, ¿a dónde se puede acudir para conocer acerca de las posibles especialidades después de graduarse como carrera base de psicología clínica, por ejemplo? ¿A dónde se puede ir para conocer todo lo que hay a nivel del extranjero, como usted mencionaba? Esa sería Pues la primera. te voy a contestar pregunta por pregunta para que no se me olviden o me enrede. En el colegio pudieras preguntar, ¿verdad? Dirigir una nota a junta directiva o un correo electrónico donde tú preguntes las diferentes especialidades de la psicología que existen y de repente ahí te pueden referir también con algunas instituciones fuera de Guatemala que desarrollen precisamente estas especialidades, ¿verdad? Hay en España, en Argentina, en Colombia, Chile, o sea, hay México, ¿verdad? México realmente nos lleva años luz, ¿verdad? Muchas gracias. La segunda sería, hace algunas sesiones atrás, tuvimos la oportunidad de estar en una conferencia en Facebook y habló un especialista en criminalística. Creo que a muchos de nosotros nos gustó muchísimo y a mí me interesaría saber cómo está ese campo aquí en Guatemala, qué tan abierto está, dónde se puede averiguar. Específicamente como criminalística, lo que yo tengo entendido es que hay algunos posgrados, pero por ejemplo en la Universidad de San Carlos en la Facultad de Derecho,
como más dirigida a los abogados. Creo que también en la universidad regional, si no estoy mal. En cuanto a nosotros como psicólogos, más nos referimos a psicología forense. En la Universidad de San Carlos, en la escuela, entiendo que hay un posgrado. La Universidad Regional también tiene un diplomado ahorita. Y en España hay algunas, ¿verdad? Que de repente, pues el año entrante nosotros hacemos el contacto como para poder llevar algo al respecto. Gracias. Quiere decir que criminalística estaría más enfocada a los privados de libertad y forense a la víctima, tal vez. Por eso es que es más el campo de la psicología clínica, ¿o no? Yo por ahí lo veo, ¿verdad? Y nuestra incursión sería más como la psicología forense. Eso no quiere decir que uno no lo pueda cursar, ¿verdad? Pero como que está más orientada a los abogados. Ya. Porque al final los posgrados, uno se inscribe al que uno quiere, ¿verdad? O sea, eso promueve que uno pues tenga más conocimientos y pueda tener un enfoque, un abordaje integral de las diferentes situaciones, ¿verdad? Gracias. Y la tercera cuestión, ¿se puede ejercer con la clínica en el extranjero? Porque, digamos, los abogados, por ejemplo, no pueden ejercer en el extranjero con su profesión. Entonces, mi pregunta es si con la psicología sí se puede. Lo puedes hacer toda vez te incorpores como lo norma el país. Algunos solicitan que, o sea, te hacen algún examen, ¿verdad? Miren, aquí en Guatemala es parte de la lucha que tenemos y de las cosas con las que yo peleo, ¿verdad? Han estudiado personas, colegas, no voy a decir nombres, ¿verdad? Porque estoy segura que conocen algunos que han estudiado fuera. Y la ley dice que si uno sacó su licenciatura fuera de Guatemala, uno se debe de incorporar a través de la Universidad de San Carlos para poder colegiarse y poder ejercer legalmente la profesión. Pero han habido profesionales que se han graduado, vienen y trabajan y todo sin novedad. Aparte, han venido profesionales extranjeros, nacidos en el extranjero, que han estudiado en el extranjero, vienen, se instalan, trabajan y todo sin novedad, ¿verdad? Bueno. Cuando uno va a otro país, la situación es un poquito más difícil, ¿verdad? Sobre todo si estamos hablando de países más estrictos y más estructurados también, ¿verdad? Donde si no estás incorporado, no ganaste tus exámenes y no estás colegiado, no puedes ejercer, ¿verdad? Entonces, uno lo puede hacer toda vez llena los requisitos que norman los países, ¿verdad? Aquí en Guatemala existe la colegiación temporal. Está normado en la ley. Para aquellos profesores o profesionales que vienen por un tiempo a Guatemala y quieren ejercer, ¿verdad? Entonces van al colegio, hacen su solicitud, etcétera, etcétera. Ya después de ese tiempo, pues si se van a quedar, tienen que incorporarse, ¿ya? Muchas gracias. Ok. Entonces pareciera que cada país tiene como su propia manera de incorporar a profesionales extranjeros y más en la psicología, ¿verdad? Y nosotros tenemos una propia forma. ¿Hay alguien más que quisiera platicar de algún tema con la licenciada? Que tenga una pregunta. A ver. Bueno. Buenas noches. Yo Cristina. quisiera hacer una pregunta. Sí, Cristina. Quisiera saber cuáles fueron los retos que hubo para la creación del colegio de psicólogos aquí en Guatemala. Bueno, ok, eso es emocionante de hablar. Bueno, ya les comentaba al inicio que fue en nuestra gestión en la Asociación Guatemalteca de Psicología que lo incluimos como parte de nuestro plan de trabajo. Y según lo norma la ley, pues dice que debe de constituirse en acta notarial protocolizada al menos 500 profesionales. Así que fue un proceso de 4 años durante el cual llevamos a cabo
2 o 3, creo, asambleas generales que se celebraron en el auditorium de la Escuela de Ciencias Psicológicas allá en el CUM. Tuvimos mucho apoyo de los directores de la escuela en ese momento, también de María del Pilar Gracioso, que estaba como directora del programa de psicología en la Universidad del Valle. Y en ese entonces se reunían los directores de programas de las diferentes universidades y pues nosotros íbamos a esas reuniones a sensibilizarlos, ¿verdad? Para que nos apoyaran. También visitamos a todas las juntas directivas de los colegios profesionales para de igual forma sensibilizarlos, porque al final ellos al interior de la Asamblea de Presidentes de los colegios profesionales eran quien autorizaban la constitución y registro del colegio. Tuvimos mucha oposición por parte del Colegio Profesional de Humanidades porque, pues obviamente, no les agradaba la idea que un gremio fuerte se les fuera, porque de alguna manera es perder poder y también ingresos económicos, ¿verdad? Así que fue una lucha tremenda. Tuvimos la gran ventaja que en ese momento también se estaba creando el Colegio de Auditores y Contadores Públicos, no, Contadores y Auditores Públicos, creo que, bueno, por ahí es el nombre. Contadores Públicos y Auditores, perdón. Porque existe el Colegio de Economistas, administradores de empresas y auditores, ¿verdad? Pero ellos se querían desligar y también después de una ardua batalla lo lograron. Ellos creo que pasaron más situaciones difíciles que nosotros y cuando nuestra gestión llegó a la asamblea, pues ya estaba ahí el presidente del Colegio de Auditores y como él había estado en esa lucha también, entendía lo que nosotros estábamos pasando y nos apoyó bastante, ¿verdad? Tuvimos situaciones un tanto desagradables porque fuimos a parar hasta el Ministerio Público. Resulta que una colega se llamaba Virna, con B pequeña. Y pues la secretaria puso Mirna, ¿verdad? Porque pues lo común es Mirna. Y así, errores de ese tipo. Muy pocos, por cierto, pero bueno, nos dijeron que esa era falsedad material porque estábamos inventando nombres de personas. Bueno, totales de que, bueno, tuvimos también el apoyo de un abogado que era mi conocido y pues prácticamente ni nos cobró ustedes porque todo lo que se gastó para la creación de nuestro colegio, pues lo pusimos las personas que estábamos en esa lucha, ¿verdad? Ahí ya estaba incorporada Sarita Pereira, Ana María Jurado, María Elena Vargas Bocanegra, que era la secretaria que con ella fuimos al Ministerio Público y otras personas, ¿verdad? Y pues cuando llegamos nos dice el fiscal, muy atinado por cierto, ¿verdad? Nos juntamos con el abogado primero para ponernos de acuerdo, ¿verdad? ¿Qué íbamos a decir? Y bueno, todo el rollo. Y ya ahí nos dice el fiscal, mire, yo voy a cumplir con lo que norma la ley, porque hay que cumplir, ¿verdad? Pero a todas luces se evidencia que lo que quieren es como hacerles el camino tortuoso para que ustedes se arrepientan y no sigan en su lucha de tener su propio colegio. Así que dimos nuestra declaración y todo, y bueno, dieron sin lugar la denuncia que había interpuesto la asamblea y ahí poco a poco pues, fuimos superando todas esas situaciones y un 25 de junio, que es el Día del Maestro, me dice, estaba en agenda el punto, ¿verdad? De aprobación de nuestro colegio y me dice este auditor que era el licenciado Celso Coyoy, me dice, bueno, yo voy a estar atento, seguro que va a pasar, pero yo la voy a llamar para decirle si sí o si no. Y nos fuimos, ahí estuvo César presente también,
Nos fuimos a los Cebollines de la zona 10, llevamos nuestro vinito o champaña, no me recuerdo, para brindar. Por ahí hay unas fotos de ese momento histórico. Y nos fuimos todas, éramos un grupo como de unas 10 personas, a los Cebollines, comimos un poco y esperamos la hora, la llamada. Y la llamada llegó, donde nos dieron pues la buena noticia que el colegio había sido aprobado. Y luego, pues, había que cumplir con la parte legal, que era, publicarlo en el diario oficial. Y con sus estatutos, que nosotros, pues, habíamos hecho un proyecto de estatutos. Fuimos a recoger a los diferentes colegios sus estatutos, ¿verdad? Para tener una idea de cómo poder hacer los nuestros. Ya con el tiempo pues se fueron mejorando, ¿verdad? Pero bueno, cumplimos en ese momento con nuestros estatutos y después para la publicación, ¿qué hacíamos? Porque según nos dijo la Asamblea de Presidentes, pues todo eso corría por nuestra bolsa y eran más o menos como 10,000 quetzales, ¿verdad? Pero en ese momento yo trabajaba en un ministerio del Estado, ¿verdad? Y pues por ahí me hicieron el favor. Y se dice el milagro, pero no el santo haces. Y entonces no nos cobraron la impresión de los estatutos y de la resolución de la Asamblea de Presidentes. Y bueno, nos lo publicaron en el diario oficial y ya empezamos a trabajar. No teníamos nada para trabajar, nada. Y pues IPSA, que es el Instituto de Psicología Aplicada, donde tiene César su clínica, y ahí estaba Sarita, Ana María, etcétera, nos dieron espacio, ¿verdad? Para empezarnos a reunir ahí y usábamos pues todo lo que ellos tenían. Ya como pudimos, pues alquilamos un espacio físico en el edificio Maya. El hijo de Sarita, que es arquitecto, llegó a componer un poquito, pintamos. Unas llevamos sillas, la otra llevó un teléfono, la otra un archivo, y así fuimos entre todos llevando cosas. Una colega nos regaló una computadora y bueno, después logramos contratar una secretaria que hacía de todo, ¿verdad? Y poco a poco fuimos creciendo y el 12 de noviembre del año 2007 creo que fue también, ¿verdad, César? Porque sí, en julio fue que se constituyó y a finales de año, ya el 12 de noviembre, empezamos a colegiar. Y dado que nosotros fuimos los gestores del colegio, pues voy a empezar por mí, ¿verdad? Por el número. Y yo soy la colegiada 1 y César, que era el vicepresidente de la Junta Directiva Provisional, es el colegiado 2, ¿verdad? Y así en ese orden, conforme los cargos de Junta Directiva, se fueron asignando los números de colegiados. Así que es una historia muy bonita, de mucha batalla, pero tuvo sus frutos, valió la pena. Sí, muchas gracias. Recién acabamos de ver, ¿verdad, Cristina? Como las luchas en Latinoamérica y cómo los psicólogos han tenido que ver. Se dan cuenta, también esto fue una lucha. Esto que contaba la licenciada Carta, que estábamos asustados porque podíamos ir a parar a la cárcel, ¿saben? Con la intención de formar un colegio, teníamos la amenaza de ir a parar todos a la cárcel. A Gisela se olvidó contar, hubo un psicólogo que firmó la solicitud porque había que firmar 500 psicólogos, tenían que firmar la petición. Y se murió el psicólogo entre que firmó y entre que entregamos. Y como nos despulgaron lo más que pudieron, encontraron que había un muerto. Y entonces nos estaban acusando de usar falsedad ideológica, ¿verdad? O falsedad material, no recuerdo cómo se llama el de él. Entonces teníamos todos mucho miedo. Entonces me recuerdo que pensaba en las bromas que nos hacíamos, ¿verdad? Que ni siquiera nos podíamos ir a visitar unos a otros, porque vamos a estar ahí, corríamos el riesgo. Entonces fue una lucha. Vean, los derechos que tenemos y que vamos alcanzando no son un regalo, no son, son regularmente fruto de luchas, ¿verdad? De
darle una y otra vez y de no desmoralizarnos. Gisela cumplía el papel de no dejar la batalla tirada, porque yo creo que por los otros nos hubiéramos desmoralizado a la primera, ¿verdad? Ya solo con la amenaza de ir a parar a la cárcel. Yo me recuerdo, nosotros sufríamos, mi esposa participaba en esto también y está embarazada cuando eso. Teníamos el pánico, ¿qué vas a hacer? Yo embarazada y en la cárcel. Sí. Bueno, ahora, Sí, me gracias al cielo, ahora es nada más historia, ¿verdad? Así es, Esto sí. que Y que es bueno estamos- que la conozcan. es muy bueno, sí, hay que recuperar la memoria. Bueno, yo creo que vamos a ir dejando a la licenciada, ¿verdad? Porque ya mucho tiempo, a no ser que alguien quisiera comentar algo antes de, si no le doy la palabra a María Inés, que va a compartir la pantalla. Bueno, pues primero que todo, darle las gracias y aquí le tenemos un reconocimiento. La verdad que muy Gracias. interesante la conferencia, haber podido conocer un poco la trayectoria, ¿verdad? Que lo que yo vi y pude aprender es que es bien joven, ¿verdad? Lo que lleva la psicología en Guatemala. Y pues me da gusto y verdad que es un gran placer pues tener a dos personas aquí tan importantes en nuestra carrera, ¿verdad? Y darle las gracias y la oportunidad de pues haberla conocido. Aquí le tenemos un pequeño reconocimiento, un certificado de reconocimiento otorgado a la licenciada Gisela Cárcamo por brindarnos su tiempo y conocimientos para el crecimiento profesional de los alumnos del curso de Escuelas 3 de la Universidad Rafael Andívar, el jueves 9 de septiembre del 2021. Los Muchas alumnos de gracias. segundo año de Psicología Clínica. Gracias, sí. Pues los insto nuevamente a que sigan en ese hermoso camino. Realmente, como dice por ahí, el camino de la vida se construye paso a paso, ¿verdad? Ustedes están empezando su carrera, tienen mucho por delante y desde ya creo yo que hay que empezarse a comprometer, a involucrar, a realmente desarrollar madera para ser psicólogo. Porque yo de verdad les digo, yo no acepto, o tal vez no es que no acepte, no estoy de acuerdo en que la inscripción para ser psicólogo sea como tan abierta y que todo el que quiera ser psicólogo ingrese a la carrera. Yo creo que la carrera de psicología es muy delicada, es muy especial, ¿verdad? Porque se trabaja con la parte más vulnerable, más sensible del ser humano. Y así como lo podemos ayudar, así también lo podemos damnificar, ¿verdad? Entonces sí es importante que ustedes busquen su crecimiento personal y también su crecimiento profesional, ¿verdad? Y que se involucren, que participen, porque es la única manera de generar espacios, de dignificar la profesión y de trascender, ¿verdad? Así que los invito y ojalá que cuando ya estén graduados participen en el colegio. Espero todavía estar muy activa como para verlos por ahí y que participen, ¿verdad? Porque si realmente necesitamos ustedes, de veras, créanme, cada vez que hay elecciones, ¡ala, qué sufrimiento! El querer contar con personas que participen y personas comprometidas que lleguen a promover el desarrollo del colegio, ¿verdad? Porque tuvimos una junta directiva que llegó, pero a hacer un desfalco de $500,000 de quetzales. Entonces fue una lucha tremenda, ¿te recordás, César? Y no se vale, pues, ¿verdad? Entonces necesitamos personas honradas, honorables, que lleguen a promover el desarrollo de nuestro colegio, de nuestra profesión y que trascendamos fronteras. Ustedes que generemos conocimiento, que es otra cosa que estamos como muy débiles en Guatemala, ¿verdad? No hacemos investigación, no nos gusta escribir, ¿verdad? Entonces sí, los invito a que ustedes se involucren, participen y sean de esos psicólogos topados. Así que gracias por
por el Bueno. tiempo a ustedes. Realmente fue un momento muy agradable, sobre todo pues compartir esas anécdotas y esas luchas que vienen de años, ¿verdad? Bueno, te agradecemos mucho. Ahí te están poniendo corazoncitos y aplausos. Gracias, sí, gracias. Pues Gracias. el reconocimiento virtual, porque es lo que nos deja esto. Esperamos un día poder, pues, agradecerte personalmente este momento. Y pues ya, te agradecemos mucho, Guise, y que estés muy bien. Y Gracias. pues gracias por todo lo que haces. Les deseo lo mejor y que sean estudiantes y profesionales exitosos. Muchas gracias. Bueno, pasen buena noche, Chao, cuídense buenas noches. porque el COVID está a flor de piel. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Adiós. Muchas No, gracias. todavía Feliz noche. nosotros gracias. vamos a quedarnos unos minutitos más, no se me estén yendo. Ah, A ver, pues, solo quiero saber, miren ustedes quién es Emily Flores. Yo, licenciado. ¿Y cuál es su nombre completo? Emily Annette Vega Flores. Fíjese, Emily, que no me aparece en los listados. ¿Por qué Sí, será? creo que la licenciada Zaida le comentó algo, pero si no quiere, si puede, unos minutitos después de clase le puedo explicar bien la situación. Sí, sería bueno porque no la encuentro. Yo paso lista y no la encuentro. También preguntaba por Gisela Cinto, no está, ¿verdad? No está. Tampoco Fátima González. Ella no está. ¿Alguien la conoce a ella? ¿Estará en la clase? Yo la he visto un par de veces, Lick. No Ok. sé si en esta ocasión no se pudo haber conectado, pero yo sí he visto. Es que a no varios. estuvo el martes y no Fátima. estuvo hoy, entonces, y así están las zonas también, entonces me preocupa. ¿Y Nicole Rodas está? Nicole me escribió de que no se iba a poder unir a esta sesión. No me dijo por qué, pero imagino que le iba a mandar un correo. Ah, ok. ¿Y Camila Valdés? Tampoco está Camila Valdés. ¿Alguien la conoce a ella? yo la conozco, licenciado. Es que lo que pasa es que creo que he tenido algunos problemas en su casa y por eso no ha podido conectarse. Si quiere, ya me comunico con ella. Sí, porque Sí, yo me también la conozco. preocupa. Sí. Me comentó Algo, lo de eso también. ok, algo ha de estar pasando, porque sí me preocupan las zonas. Ya estaba calificando y me preocupan las zonas. Mire, otro tema con lo de las zonas es que 2 infografías no estaban colgadas, entonces espero que ya las hayan podido subir. No sabe de quién son, licenciado, que a veces no. Les o voy no a me- decir, no estuvo la infografía de Andrea Pérez. ¿Con qué grupo estaba Andrea Pérez? A ver, ¿no tienen nota? Andrea Pérez, Nicole Rodas, Fátima González, Ah, pero Paulina Alvarado. Nicole sí expuso. Paulina Sí, nosotros Alvarado. sí la hicimos, pero éramos la sala número 1, pero Sofía, no me acuerdo su apellido, ella quedó de subirlo, pero le voy a preguntar. Pues, o sea, yo digo que si no dudo que no lo hayan hecho, pues vimos las 5, pero si no está en el portal, ¿cómo hago yo para adivinar quién es? Todavía no tengo el poder de la adivinación, pero estoy tomando un curso, entonces ya. El Lástima martes, que no como viene con la licenciatura. el martes, como les dije, les voy a dar el día, ¿vieron? Porque sé que han estado muy ocupados y demás. Pero ahí se recuerdan que tenemos que subir las líneas del tiempo, ¿verdad? No se les vaya a olvidar esos 2 trabajos que son individuales, por favor. Gracias a quienes participaron con su pregunta y muchas gracias a quienes mantuvieron su cámara encendida. Cuando uno está exponiendo es muy gratificante ver que no le está hablando a la máquina, ¿verdad? Entonces lo agradecemos muchísimo. Y patojos y patojas, nos vemos el otro jueves. Ahí descansan, por favor, ¿sí? Gracias, Lick. Bien, nos Gracias, vemos. licenciado. Que tenga Buenas feliz noches. noche. Chao. Cuídense. Noche. Adiós. Gracias. Chao. A ver, Emily. Buenas noches, licenciado.
Emily, buenas noches. Mire qué pasa con usted. No sé, creo que la licenciada Zaida sí le había mandado un correo, ¿no? Ajá. Sí, no me he encontrado tan bien de salud que digamos. Ok. Entonces, por lo tanto, no, te lo voy a decir así libremente. He tenido que hacerme varios exámenes y lamentablemente ahí he perdido demasiado dinero porque son exámenes muy caros. Uno de Solo los que me permita, he hecho más, Mónica, ¿usted quiere hablar conmigo? No, Mónica ya no está. Ajá. Continúen. uno de los más que he tenido cerca son 2 resonancias magnéticas. Creo que puede hacerse una suma de cuánto dinero se me fue ahí, ¿verdad? Lamentablemente a mí me despidieron a principios de este año, me dijeron, bueno, muchas gracias a Dios. Y desde ese momento he estado buscando trabajo, pero mi salud recayó a un nivel fuertísimo. Entonces, yo tuve un accidente en el 2016, entonces lo que a mí me afecta es mi pierna. Entonces, la resonancia es por esto, ¿verdad? Y ahorita pues estoy moviendo tierra y mar. Le he hablado a la licenciada que lo más pronto posible que yo tenga el dinero, pagarlo para yo ya poder salir en los listados, ¿verdad? Porque hay tareas, cosas así, que yo las mando por correo, por lo mismo que no tengo acceso todavía al portal. Ah, ok. Y me ha mandado sus tareas a mi correo. Sí, se lo ¿Sí? he mandado por el correo de la universidad y correo personal. Todas las El tareas. de la universidad no lo miro, fíjese, Emily, solo el de Yahoo, por favor. Entonces sí se lo mandé por ahí. Bueno, Emily, entonces cualquier cosa, por favor, se comunica conmigo, pero sí es bueno que mande, por favor, las tareas al correo, ¿sí? Sí, está bien. Sí, se las he enviado todas al correo, licenciado. Muchas gracias, de verdad. Ok, bueno, que esté bien, pues, Emily, cualquier cosa se comunica conmigo, ¿yo? Gracias, igual. Feliz Vaya, noche. pues, que esté bien, buena noche.